Muy buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Jimena y la historia que envío es una que suele contar mucho mi papá de nombre José. Esto le sucedió cuando él era joven hace más de 25 años allá por el lejano año 1999. Por ese tiempo mi papá vivía con mis abuelos en un pueblo que se llama San Bartolo Tutotepec, que está en el estado de Hidalgo, acá en México. Mi papá dice que ese pueblo es un lugar bastante frío, lleno de muchos cerros, neblina espesa por las noches y camino de tierra que en ese entonces apenas tenía luz eléctrica. Por esos años mis abuelos todavía vivían en una casita de adobe allá por la parte alta del pueblo, donde el terreno estaba medio hundido por la parte trasera, como si la tierra se hubiera hundido por las lluvias. Y curiosamente, y debido a eso precisamente, a que se andaba hundiendo el patio de la casa de mis abuelos, ellos le pidieron a mi papá que rellenara ese espacio porque se estaba haciendo un hoyo muy peligroso. La idea era traer tierra de un terreno baldío que estaba a las orillas del pueblo, casi pegado al monte, un lugar que siempre se veía solo y medio abandonado. Ese día mi papá se levantó desde temprano y se fue a trabajar con su pala y una carretilla vieja que tenía en la casa, de esas de lámina oxidada que chillaban cuando aventaban un puñado de tierra. Me cuenta mi papá que desde el primer viaje ya iba renegando por todo, porque aquella tarea no era para nada fácil. Tenía que escarbar la tierra, llenar la carretilla hasta el tope, empujar la cuesta arriba por el camino de tierra, descargarla atrás de la casa para rellenar aquel hoyo, y luego regresar para hacer exactamente lo mismo nuevamente. Así se le fue toda la mañana y luego la tarde, y el sol parecía que nunca se iba a esconder detrás de los montes. Dice que sudaba como nunca, que sentía los brazos entumecidos y la espalda ardiéndole. Yo estaba bien encabronado, repelando porque no acababa nada más esa chamba. Decía mi padre, y eso parecía porque el hoyo solamente se tragaba la tierra como si nunca fuera suficiente. Para cuando mi papá iba terminando de trabajar, la noche ya casi estaba cayendo. Era tarde, pero el sol ya se estaba metiendo por detrás de los cerros. Eran como las 8 de la noche cuando decidió hacer su último viaje. Qué bueno que este ya es el último, por fin terminé de rellenar todo el hoyo de la casa, se dijo a sí mismo, aunque ya casi no podía por el cansancio de sus brazos. Mi papá llenó la carretera otra vez, la empujó despacio por el camino oscuro y solitario, iluminado apenas por una luna que se asomaba entre las nubes. Pero mientras mi papá iba caminando, dice que al frente de él, vio que alguien venía por el mismo camino. Esto lo confirmó cuando también escuchó el ruido de un trote firme sobre la tierra. Cuando levantó la vista, dice que vio un caballo negro, enorme, brillante como si lo hubieran bañado en aceite. Dice que no era un caballo cualquiera, se veía fuerte, imponente, y su respiración salía como vapor en aire frío, y encima de aquel caballo iba un hombre vestido de charro, pero no como los que uno ve en las fiestas de los pueblos, claro que no. Este vestía con ropa muy fina, un traje negro muy ajustado, botonadura plateada que brillaba incluso en la misma oscuridad de la noche, botas impecables y un sombrero ancho que le cubría parte del rostro, a la vez que mi papá dice que ese hombre no parecía del pueblo. Mi papá, aunque estaba cansado, dice que trató de ser educado y le dio las buenas noches, para después seguir con su camino. El caballo se detuvo de pronto, no se movió, y aquel jinete giró la cabeza y se le quedó viendo a mi padre para luego hablarle. «¿Qué haces a estas horas, muchacho?», le preguntó con voz grave. Mi papá le explicó que estaba rellenando un espacio detrás de la casa de sus padres, que llevaba todo el día en eso y que estaba harto, cansado, molesto por el trabajo tan pesado que estaba haciendo. El charro lo escuchó sin interrumpirlo y luego le soltó una pequeña risa que no sonó para nada normal. Sonó como un eco, como si viniera de lejos. «Si te molesta tanto trabajar, yo puedo ofrecerte un trato», le dijo. Mi papá sintió curiosidad por aquello, pero también algo extraño en el estómago. «¿Qué clase de trato?», preguntó él. «Puedo darte dinero, mucho dinero, oro suficiente para que no vuelvas a mover un solo dedo en toda tu vida».
Mi papá pensó que era una broma porque eso no podía existir de ninguna manera. ¿De dónde iba a sacar tanto oro ese hombre? Pero la forma en que lo dijo no parecía un juego. ¿Y qué quieres a cambio de tu oro?, preguntó mi padre. El charro levantó lentamente su mano enguantada, la llevó a su pecho, justamente donde estaba el corazón, y lo señaló. Tu vida. Quiero tu vida. En ese momento mi papá dice que el aire se volvió más frío y todo se quedó en completo silencio. Ahí entendió todo. Eso no era cualquier hombre, no era un charro común y corriente, era el famoso charro negro. Mi papá sintió el miedo recorrerle la espalda. Dice que quiso hablar pero casi no le salían las palabras de la boca. Pero con lo poco que pudo pronunciar le dijo que no quería nada, que él estaba muy bien así como estaba, que prefería seguir trabajando de sol a sol. Luego intentó rodear el caballo para seguir su camino, pero el animal dio un paso hacia adelante y le bloqueó el paso. Entonces el charro negro bajó lentamente del caballo, pero sus botas no hicieron ruido al tocar el suelo y caminó directamente hacia la carretilla. Mi papá estaba totalmente paralizado, viendo cada movimiento, y fue en ese momento exacto que el charro extendió su mano y tocó la tierra que mi papá llevaba en la carretilla, y en ese instante la tierra empezó a brillar. Mi papá vio cómo el polvo oscuro se transformaba en algo amarillo, brillante y pesado. Dice que no era luz, era oro. Toda la carretilla estaba completamente llena de oro puro. El brillo iluminó el rostro del charro desde abajo, y mi papá dice que ahí sí vio sus ojos, pero estos eran negros, huecos y sin brillo, prácticamente como si no tuviera nada en las cuencas oculares. Todo esto puede ser tuyo, esto y más para que gastes en lo que tú quieras y por el resto de tu vida, le dijo aquel charro, pero el miedo fue más fuerte que la ambición. Mi papá soltó la carretilla y la dejó ahí, dio media vuelta y salió corriendo como nunca en toda su vida lo había hecho. Dice que sentía que algo lo estaba persiguiendo, que el sonido del caballo retumbaba detrás de él, aunque nunca tuvo el valor de mirar hacia atrás. Corrió hasta la casa de mis abuelos gritando, golpeando la puerta, temblando. Cuando entró y contó lo que había visto, mi abuelo se quedó completamente callado y serio. No se rió y tampoco se burló, y sin dudarlo le dijo: «Te encontraste con el charro negro. Ese ofrece oro a cambio de oro, pero el oro que él te pide es el oro de tu alma». A la mañana siguiente mi papá fue con miedo al camino donde había dejado la carretilla, y claro, cuando la encontró ya no había oro, solamente tierra regada en el suelo y la carretilla volcada, como si alguien la hubiera tirado a propósito, y del charro ya nunca más lo volvió a ver. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Yo crecí escuchando muchas historias raras en mi familia, pero hay una que siempre me ha puesto la piel completamente chinita, porque no es un cuento que alguien escuchó por ahí. Es algo que le pasó directamente a mi tía Lidia cuando era joven. Esto ocurrió en el año 1989, en un pueblo de la Sierra de Guerrero que se llama Atoyac de Álvarez. En esos años el pueblo todavía era muy humilde, tanto que muchas casas no tenían siquiera agua potable, así que la gente se acostumbraba a irse a bañar al río que estaba cerca, sobre todo las mujeres y los jóvenes, que aprovechaban la tarde cuando el sol ya no quemaba tanto para refrescarse un poco. Pero en ese tiempo también existía una creencia muy antigua que todos los señores grandes repetían como advertencia. Decían que cuando una muchacha se iba a bañar al río y salía limpia, con el cabello mojado y el cuerpo recién lavado, desprendía un aroma muy especial que los humanos no notábamos, pero que los duendes sí podían oler desde lejos. Según esas creencias,
Esos duendes se volvían locos con ese olor que ellas desprendían, porque decían que era el olor de la juventud y la pureza, algo que ellos deseaban llevarse a sus cuevas o a lo profundo del monte. Por eso las abuelas siempre decían lo mismo, que cuando las jovencitas salieran del río, debían borrar sus pasos, para que esas cosas no pudieran seguir su rastro hasta su casa y llevárselas. Mi tía Lidia cuenta que en ese entonces ella tenía como unos 16 años más o menos, y su hermana menor Guadalupe tenía 14. Las dos siempre fueron muy unidas, y casi siempre iban juntas al río que pasaba a unos 15 minutos de su casa, un lugar donde el agua era completamente clara, y el sonido de las piedras chocaba contra la corriente que se escuchaba todo el tiempo. Aquella tarde del año 1989, habían ido al río como era costumbre. Dice mi tía que cuando llegaron se metieron al agua, se lavaron el cabello con jabón de barra y se quedaron un rato platicando sentadas en unas piedras, dejando que la corriente les pasara por los pies. Cuando terminaron salieron del río y se acordaron de lo que siempre decía la bisabuela: no olvides borrar tus pasos, Lupe. Así que buscaron unas ramas largas que estaban tiradas cerca de la orilla y empezaron a caminar por el sendero de tierra mientras arrastraban las ramas detrás de ellas, prácticamente barriendo sus propias huellas. Y eso era algo que todas las muchachas del pueblo hacían en ese tiempo, casi como una costumbre automática. Por entonces dice que todavía había luz de sol, pero ya se estaba escuchando el sonido de la tarde, algunos grillos y algunos pájaros que regresaban a los árboles, y ese viento tan clásico que mueve las hojas. Mi tía dice que las dos iban muy tranquilas, incluso riéndose de algo que habían platicado en el río, cuando de repente sintieron algo extraño. Era como si alguien las estuviera observando. Al principio pensaron que era su imaginación, pero entonces escuchó un ruido leve detrás de ellas, como pasos sobre la tierra. Mi tía se detuvo y volteó un momento. Dice que a unos 20 o 30 metros detrás de ella venía caminando una figura. Al principio pensaron que era un hombre del pueblo, pero de inmediato notaron que había algo extraño en aquel tipo. Ese hombre era demasiado bajo. Dice que no medía más de 80 centímetros, tal vez menos, y caminaba muy extraño, como si su cuerpo se balanceara de un lado a otro, dando pasos cortos y torcidos. La distancia no dejaba ver bien su cara, pero se notaba que su cabeza era más grande que su cuerpo. Mi tía sintió un escalofrío, así que le dijo a Guadalupe que volteara. Las dos se quedaron viendo a esa cosa caminar detrás de ellas, sin saber quién era porque no lograban reconocerlo. Poco después, mientras avanzaban, la luz del sol le pegó en el rostro por un instante, y entonces alcanzaron a ver su cara, o al menos una parte de ella. Mi tía dice que parecía un viejo, pero no un viejo normal. Tenía la piel llena de arrugas profundas y la cara cubierta con granos y protuberancias, como si la piel estuviera enferma. Su nariz era chata y la boca parecía demasiado grande. Las dos hermanas se miraron entre ellas sin decir nada y mejor siguieron caminando, pero ahora más rápido. Entonces escucharon algo que les heló la sangre. Lidia, Guadalupe. Quien les hablaba era ese hombre raro que venía siguiéndolas, y lo hacía con una voz muy rasposa. Las dos se quedaron paralizadas unos cuantos segundos, porque ninguna entendía cómo es que esa cosa sabía sus nombres. Luego volvieron a escuchar la misma voz. Lidia, Guadalupe, espérenme, quiero hablar con ustedes. Mi tía dice que en ese momento el miedo fue tan fuerte que sintió que el estómago se le apretó de un solo golpe. Ellas no respondieron ni tampoco voltearon, solo empezaron a caminar mucho más rápido, pero los pasos detrás de ellas también se aceleraron. Y entonces volvió la voz, ahora ya un grito. ¡Deténganse! ¡No corran! Ahí fue cuando el terror se volvió completamente real. Las dos hermanas soltaron las ramas que arrastraban y empezaron a correr por el camino de tierra. Mientras corrían, mi tía escuchaba cómo esa cosa venía detrás de ellas, dando pasos rápidos y desiguales. Lidia, Guadalupe, espérenme.
La voz ahora sonaba desesperada, pero también enojada. Les exigía que se detuvieran. Mi tía dice que no se atrevió a voltear otra vez, pero pude escuchar claramente los pasos acercándose entre la hierba. El camino parecía interminable, pero finalmente llegaron a la entrada del pueblo. Justo en ese momento, un señor que venía caminando con un costal al hombro las vio correr y se alarmó al verlas en ese estado. ¿Qué pasa, muchachitas? Ellas llegaron casi llorando y sin aliento, señalándose el camino que tenían detrás de ellas. Cuando el hombre volteó hacia el sendero, dice que alcanzó a ver algo entre la hierba alta. Esa figura baja se detuvo un momento, como si al ver al señor ya no quisiera seguir detrás de las muchachas. Por un segundo todos pudieron ver claramente mejor a aquel tipo. Mi tía dice que esa cosa era pequeña, encogida, y su cabeza sobresalía entre la hierba como la de un animal observándolos. Lentamente aquella cosa se fue agachando y desapareció entre el monte. Mi tía dice que esa tarde un duende las estuvo siguiendo porque quería llevárselas, y no había duda, porque esa cosa, muchas muchachas del pueblo dicen, los habían visto tiempo atrás, y siempre siguiéndolas y llamándolas por su nombre. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Comunidad, muy buenas noches. Mi nombre es Alma y todas las noches te veo desde el pueblo de San Jacinto, un antiguo pueblo minero incrustado en las faldas de la cordillera de Tigra, aquí en Honduras. En mi pueblo, al igual que en muchos, se cuentan historias muy extrañas de apariciones, de seres o eventos sobrenaturales que no se pueden explicar fácilmente. La razón del por qué envío este relato es por eso precisamente, porque aquí antes la gente contaba mucho sobre un suceso que aún sigue presentándose, y aunque raro, es muy aterrador. En tiempos pasados se contaba que cuando los perros dejaban de ladrar y los pájaros callaban de golpe, es porque ella ya estaba bajando de las cumbres. Ella es la forma en cómo la gente se refería a la neblina, pero no una neblina común y corriente, no ese vapor blanco y pacífico que acaricia los cerros que rodean el pueblo. La niebla de la que habla la gente es una masa grisácea, espesa como el plomo fundido, y que parece tener voluntad propia. En San Jacinto no se habla mucho de su origen, ya que los viejos dicen que esa cosa despertó cuando las minas cerraron, y algo que debería permanecer enterrado fue liberado por error. Pero la verdad es que a nadie le importa el porqué, sino el cómo sobrevivir cuando el pueblo se desvanece bajo ese manto maldito, pues se dice que cuando esa niebla baja del cerro, es capaz de llevarse a las personas, pero no como creen. Es decir, no es una niebla fantasma que se lleva a la gente, sino más bien es una niebla química que deshace a la gente. Si no me están entendiendo, comunidad, se los voy a explicar en este momento. Hace algunos años recuerdo que yo estaba terminando de asegurar las vigas de mi casa cuando el frío me caló los huesos de una forma bastante fuerte. Miré hacia el bosque y vi la primera lengua de niebla que ya estaba bajando del bosque. En cuanto la vi, no perdí nada de tiempo. Grité a los vecinos, aunque no hacía falta, ya que se oía el grito de todos diciendo que se encerraran en sus casas. Como la neblina ya estaba bajando del cerro, corrí dentro de mi casa y cerré la puerta principal con 3 vueltas de llave, como si eso fuera a parar aquella niebla. Afuera el mundo desaparecía por completo. En menos de 5 minutos la visibilidad era nula. El silencio era tan denso que se podía oír mi propia sangre fluyendo en mis oídos. Así fue hasta que empezaron los sonidos que todos tememos. Un siseo constante, como millones de insectos invisibles frotando sus patas contra las paredes de madera. Un murmullo que no era viento, sino el hambre de algo que no tiene forma pero sí apetito. El pánico real comenzó cuando escuché el primer crujido en el techo.
Eso claramente no era un animal, era el sonido de la madera siendo erosionada, como si un ácido invisible estuviera devorando la estructura de la casa. Me pegué a la pared, sosteniendo un rosario que mis manos sudorosas apenas si podían sujetar, y fue entonces cuando pude verla mejor. Por debajo del marco de la puerta, una pequeña bolita de esa niebla gris empezó a filtrarse. No se disipaba con el aire del interior, se mantenía compacta, como un tentáculo de gas vivo que exploraba el suelo. Observé con horror cómo un pequeño escarabajo que caminaba por la madera fue alcanzada por aquella bruma. El insecto quedó reducido a un rastro de polvo blanco, como si 1000 años de descomposición hubieran ocurrido en tan solo un segundo. Y eso se debía a que la niebla consumía la esencia orgánica, dejando nada de lo que tocaba. A esa niebla la gente del pueblo le llama el aliento del diablo, y se debía a que la niebla podía descomponer materia orgánica. Según se sabía, algunos gases que quedaron dentro de la misma mina abandonada se filtraban hacia el exterior y formaban una clase de neblina, pero que era totalmente tóxica. Esta por su densidad bajaba hacia el pueblo, y cuando bajaba consumía carne. No sé por qué y no sé cómo explicarlo, porque solo quemaba y deshacía carne, no plantas, ni hojas, ni flores, solamente carne. Según dijo algún ingeniero y biólogo cuando vino a revisar ese hecho, la niebla era muy tóxica, pero no debería tener ese comportamiento pensante. Según dijo, ese gas estaba en varias partes del mundo en minas y cavernas profundas. No era nuevo, pero en este caso no se puede explicar por qué ese gas solamente comía carne y no plantas. Otra cosa que también era bastante rara es que los lugares donde pasaba ese hecho eran desiertos, pero aquí no, pues las plantas estaban totalmente bien, solamente se devoraba la carne de animales o de las personas. Una vez que vi cómo la niebla se iba metiendo debajo de la puerta, rápido prendí la fogata dentro de la casa, ya que el calor ayudaba a dispersar aquella niebla. No sé por qué el calor alejaba, pero así ha sido siempre, y eso nos ha mantenido bastante tranquilos para evitar que esa cosa termine por devorarnos. Por suerte la niebla no duró mucho, quizás media hora y luego se fue, y luego tarda mucho en volver a aparecer, a veces 3 meses, a veces medio año, pero cuando regresa siempre nos da mucho miedo. Esa niebla se explica de manera científica, claro, porque es un cúmulo de gases que salen de aquella mina abandonada. Sin embargo, el por qué se comporta de esa manera pensante es lo que mucho del pueblo no entendemos. Incluso la gente dice que es algo más paranormal, que la niebla no solamente es eso, sino que una entidad también la controla, y esa entidad es la que dice que únicamente consuma carne y no plantas. Pero bueno, eso solamente son teorías, leyendas de este pueblo. Comunidad Cuenta Historias. Nuevamente le repito el nombre de esta neblina, una que aquí le llamamos el aliento del diablo. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Hola familia de Cuenta Historias, envío un gran saludo a todos y espero que lo que les voy a contar no lo tomen como broma, porque aunque suene muy irreal, hay 2 testigos que dicen que sí pasó y que fue mucho peor de lo que van a escuchar. En mi familia siempre hubo historias que uno escucha en las noches y después no lo dejan dormir. Historias de aparecidos, de sombras en los caminos, de brujas que rondan por todos los montes. Pero la más aterradora de todas las que yo he llegado a escuchar, la vivieron mis 2 hermanos mayores, Jorge y Roberto, en una tarde que nunca olvidarán. Yo era apenas una niña en ese tiempo, pero la recuerdo porque ellos casi lloraban cuando la contaban a nuestros padres aquella noche que ocurrió. Lo que voy a contar pasó en los años 90, comunidad, en una zona rural de Morona, Santiago, en el Ecuador, un lugar de montañas verdes,
ríos cristalinos y selvas que parecen no tener ningún fin. Mis hermanos por aquel entonces eran campesinos jóvenes que pasaban sus días cuidando la milpa y a los animales que tenían a cargo. La vida en el campo es muy cotidiana, casi nada fuera de lo común, pero hay veces que lo que pasa es tan extraño que nadie te cree, y eso fue lo que le pasó a ellos. Esa tarde, según recuerdan mis hermanos, decidieron llevar a las cabras de la familia al río para que bebieran algo de agua. Para ello mis hermanos iban acompañados de sus dos perros, Fierro y Tigre, guardianes fieles que nunca lo dejaban solos ni a mis hermanos ni a las cabras. El sol estaba por todo lo alto y eran pasadas de las 2 de la tarde cuando llegaron a aquel río. El agua estaba baja y tranquila, poco profunda, apenas les llegaba a las rodillas a mis hermanos. Ellos dicen que ahí nunca habían visto nada extraño. Era un sitio seguro donde siempre saciaban la sed los animales. Las cabras se acercaron a beber moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras los perros se echaban cerca vigilando que todo estuviera tranquilo. Todo parecía normal hasta que, de pronto, los animales se estremecieron de manera muy extraña. Todas, absolutamente todas las cabras, alzaron las orejas y empezaron a balar con desesperación, siendo que sus patas golpearan la orilla como si quisieran huir a toda prisa. Los perros al mismo tiempo se levantaron de golpe y comenzaron a ladrar con furia mirándose al agua. ¿Qué les pasa?, preguntó Jorge confundido. Roberto también se incorporó preocupado porque en todos esos años que llevaban cuidando las cabras, jamás habían visto a los animales reaccionar de esa manera. El río era claro, podían ver las piedras en el fondo. Ahí no había cocodrilos ni caimanes. De hecho, en toda la región no había nada de ello, y mucho menos peces grandes que pudieran asustar de esa manera a las cabras. Pero entonces, ¿qué vieron? Jorge fue el primero en señalar con la voz quebrada. Mira, hermano, mira esto, allá abajo en el agua. Ambos se inclinaron sobre la orilla, y lo que observaron casi hace que se desmayen. Debajo del agua, inmóvil, se extendía una sombra gigantesca. Aquella era una figura alargada, tan grande que parecía no tener fin. Pero lo que más los aterró fueron los ojos rojos que tenía aquella bestia o esa cosa. Mis hermanos dicen que aquello parecían dos orbes enormes, rojos como brasas, que los miraban fijamente desde la profundidad de aquel agua. El corazón de los dos campesinos empezó a golpear con fuerza. Aquella cosa no era un simple pez. Lo que en verdad estaban viendo no era otra cosa que una serpiente. Una bestia de más de 10 metros de largo, de piel negra con manchas grisáceas que brillaba bajo el agua. Corre por el machete, gritó Roberto mientras retrocedía lleno de temor. Los perros se lanzaron contra la orilla, ladrando sin cesar a aquella serpiente como si quisieran proteger a los dueños de todo lo que estaba ocurriendo en el río. Los hermanos apenas tuvieron tiempo para tomar sus armas, cuando la superficie del agua se rompió con un estruendo. La serpiente salió de golpe, lanzando un chorro de agua y barro alrededor de todos. Esto que les cuento, comunidad, es real, pues ellos lo vivieron así. Mis hermanos dicen que esa serpiente salió tan rápida que su cuerpo se lanzó como un látigo, uno grueso como el tronco de un árbol y con la cabeza tan grande como la de un ternero. Las cabras chillaron de terror, corriendo en todas direcciones por puritito miedo. Nuestros perros Fierro y Tigre se lanzaron a ladrar con mucho más furia, interponiéndose entre la bestia y los campesinos. Mi hermano Jorge blandió su machete, cortando el aire mientras que Roberto retrocedía con el suyo muy alto. La serpiente silbó con un sonido que no parecía de este mundo, ya que mis hermanos en toda su vida jamás habían escuchado que un animal produjera un ruido similar, a la vez que esa cosa les mostraba sus colmillos brillantes y afilados. La criatura intentó abalanzarse sobre ellos, pero mis hermanos se mantuvieron firmes, cortando con sus machetes para mantener la raya. El metal chocaba contra las escamas duras de aquel animal, apenas dejando marcas, ya que aunque sus machetes eran muy filosos,
no eran capaces de cortar la piel de aquella cosa. La bestia se retorcía con furia, lanzando coletazos que levantaban piedras y tierra. Los perros ladraban y saltaban una y otra vez, mordiendo lo que podían, aunque apenas lograban arañar la piel de aquella serpiente. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, aunque en realidad solamente fueron simples minutos. El aire se llenó de gritos, ladridos y el silbido de la serpiente, siendo que en un último movimiento, la bestia se giró con rapidez y se lanzó sobre una de las cabras que aún se quedaba por ahí rezagada, paralizada por el miedo de lo que estaba viendo. Con una mordida seca la atrapó y antes de que mi hermano pudiera reaccionar, la arrastró de vuelta rehundiéndose en un chapuzón fuerte que hizo lanzar agua en todas direcciones. El agua se agitó violentamente en ese momento como nunca antes lo habían visto. Mis hermanos corrieron a la orilla, con machete en mano mientras los perros ladraban desesperadamente, pero lo único que alcanzaron a ver fue la silueta oscura de la serpiente deslizándose bajo el agua, y lo hizo río abajo llevándose la cabra en sus fauces. Los ojos rojos brillaron por última vez en la superficie antes de desaparecer entre la corriente. Jorge y Roberto quedaron inmóviles, con el pecho agitado y los machetes aún en lo alto. El silencio volvió al río, roto únicamente por los balidos nerviosos de las cabras que aún habían sobrevivido a aquel ataque. Los perros seguían ladrándose al agua, negándose a calmarse, pero ya era tarde. La serpiente ya se había llevado a aquella cabra. Mis hermanos se miraron incrédulos, sin poder pronunciar palabra alguna después de todo lo que habían vivido. Sabían que lo que habían visto, aquello no era una serpiente común y corriente, no era un animal que viviera cerca de aquellas aguas. Esto era mucho más viejo, mucho más antiguo, mucho más oscuro, como una criatura salida de las pesadillas de los abuelos. Llenos de temor y casi al borde del llanto, ellos regresaron a la casa y contaron todo lo que vieron. Como mis hermanos nunca han sido mentirosos, mis papás le creyeron, pues había muestras del enfrentamiento de esa tarde con aquella enorme serpiente. Después de aquello nunca más regresaron a aquel lugar a darle de beber a las cabras. Desde entonces dieron de beber sus cabras en otros riachuelos más lejanos, aunque eso significaba caminar un poco más. Jamás se arriesgaron a volver a aquel río maldito, a aquel lugar con aquella serpiente. Con el tiempo la historia se volvió un secreto en la familia. Jorge y Roberto apenas hablaban de ello y cuando lo hacían, lo contaban muy bajito porque no les gustaba que la gente se enterara de esto, pues empezaban a decir que estaban locos o que era gente que estaba mal de la cabeza. Yo que lo escuché muchas veces, todavía tiemblo al pensar que esa serpiente negra de ojos rojos se esconde en el río de aquel pueblo. Dicen que luego el agua guarda secretos que uno nunca debe ver, y cada vez que paso cerca de aquel río siento que algo me observa desde lo profundo. Solamente espero que no se trate de aquella enorme serpiente, de aquella bestia que vive ahí. Y a todo esto, comunidad, si se preguntan ¿qué rayos es esa serpiente? Bueno, hay gente que cree que es un guardián antiguo del río y otros que es un monstruo, una bestia, algo que vive cerca por ahí y que se alimenta de los animales salvajes o de granja. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.